Cristo con todos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar tocando el tema de los juicios de Dios. Los juicios de Dios cada día más cercanos. Amén. ¿Creen ustedes que Dios sea un Dios de juicios? Eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 17 al 19, porque todo lo que enseñamos está basado en la Escritura. Toda la Escritura es útil, inspirada por Dios, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Dice así, primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Hace una pregunta, que no obedecen el evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias a Dios por su palabra. Hoy estamos hablando sobre el tema de los juicios de Dios. Miren, el juicio de Dios lo encontramos, los juicios de Dios lo encontramos en toda la Biblia. El Dios que nos ha sido revelado en la Biblia es un Dios que en su esencia es un Dios de amor, pero que también, dice la palabra, es fuego consumidor, ya que Él es un Dios de justicia, Él es un Dios justo. Un Dios que es justo y que no dará por inocente al culpable. Porque de hacerlo, entonces Dios estaría negando su justicia, estaría negándose a sí mismo, estaría negando su propia esencia, que su propia esencia es amor y es justicia. En resumen, nosotros de entrada podemos decir que los juicios de Dios son necesarios y son el resultado de la justicia de Dios. En esencia, Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y por lo tanto, con base a que Él nos ha creado con libre albedrío, creó a los ángeles con libre albedrío, creó al ser humano con libre albedrío, pues nosotros tenemos la libertad de obedecerle o de no obedecerle, de ser rebeldes o de ser obedientes, de ser justos, de ser injustos, de ser pecadores o buscar ser conforme a la santidad, al Dios que es un Dios santo, que es un Dios puro, que es un Dios sin mancha. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, pues la Biblia está llena de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a encontrar muchos juicios de Dios. Vamos a encontrar los juicios de Dios en su palabra. No hay de otra. Amén. Yo les voy a decir de entrada varios juicios de Dios que podemos encontrar en la palabra de Dios para que vean que Dios sí es un Dios de juicios. Ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra juicio. Por ejemplo, si nos vamos a la primer pareja, empezando el libro de Génesis, pues vemos que la primer pareja, por consecuencia de su desobediencia, fueron juzgados por Dios, Adán y Eva. ¿Sí? Ellos fueron juzgados por Dios, desobedecieron, Dios les dio su ley, no quisieron obedecer, escucharon a la serpiente antigua, al enemigo, al diablo, como quieran llamarlo, y fueron echados del paraíso, vivían en el paraíso, vivían en un periodo de inocencia. En la inocencia no conocían el mal. El Señor les había dicho no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero decidieron que era bueno probarlo y quisieron probarlo.
probaron la maldad, probaron la desobediencia. ¿Y qué pasa? Como consecuencia vino un juicio, fueron echados del paraíso de Dios, del huerto del Edén, un lugar donde tenían todo, no tenían de qué preocuparse, tenían la vida eterna ahí, hablaban con Dios, caminaban con Dios, tenían la bendición de Dios, pero ellos pecaron y fueron juzgados. El juicio de Dios vino, porque el Señor les había dicho, si comen de ese árbol, morirán. Comieron y murieron, así dice la palabra. Después, más adelante, viene otro juicio de Dios con el diluvio. Dice que la tierra, ahí en Génesis 7, no lo vamos a leer, pero dice que la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia y a Dios le dolió en su corazón ver la tierra llena de violencia. Y en la palabra de Dios vemos que cuando los pueblos, las naciones han sido violentas, el hombre ha sido violento, inmediatamente viene el juicio de Dios. Es más, hay el grupo Hamás que mató a 1400 judíos, que entró con una violencia tan brutal. Significa eso, Hamás significa violencia. Y encontramos en toda la Biblia la palabra violencia. Y cuando hay violencia, entonces Dios emite juicios. Porque no es un Dios de violencia, no es un Dios que derrame sangre nada más porque sí, con maldad, sino es un Dios que le desagrada la violencia. Entonces vino el diluvio, Dios destruyó a los hombres en ese tiempo, nomás guardó, se salvaron 8 ahí en el arca. ¿Por qué? Porque se metieron al arca, Dios proveyó de un medio de salvación, se metieron al arca Noé y su familia y se salvaron, pero todos los demás fueron arrasados por el diluvio. Y ese fue un pecado. ¿Y ese fue porque pecado de qué? De violencia. La gente vivía en la violencia. Entonces de entrada vemos que la desobediencia, la violencia traerán los juicios de Dios. Luego hay otra escena más adelante, está Sodoma y Gomorra, estas ciudades que fueron consumidas por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban llenas de pecados de tipo moral, de pecados de tipo sexual. Dice que Dios mandó a 2 ángeles que salvaran ahí a Lot por las oraciones de su tío Abraham, para que sacaran a Lot y su familia. Total, pues sí pudieron sacar por lo menos a Lot, a su esposa que se quedó en el camino por voltear atrás, a sus 2 hijas salieron, pero pues fue destruido Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Entraron los ángeles, querían hasta violar a los ángeles, fueron violentos, se dio la violencia, dijeron, no, saca a esos ángeles, ¿verdad? Los había guardado ahí Lot en su casa y ellos sí empezaron a hacer violencia. Salieron los ángeles, los cegaron y total, pues pudieron sacar ahí a Lot y a su familia. ¿Qué encontramos ahí? Pecados sexuales, de tipo sexual, pecados de tipo moral, y encontramos violencia. Y otra vez Dios juzgó a Sodoma y Gomorra y los destruyó, las destruyó. Después vemos otro juicio sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios, que dejó a Dios, se apartó de Dios. Dios levantó a Israel, se alejó de Dios, buscó la idolatría. Vino Jesús, el Salvador, el Mesías, y no lo pudieron ver, no lo aceptaron, lo rechazaron, lo mandaron matar. ¿Y qué vino? Juicio de Dios. Jesús dijo, pues, lo siento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste. Y Jesús dijo y marcó una sentencia, no me verán otra vez hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel también fue juzgado. Fíjense nada más ahí, ya llevamos, cuatro juicios de Dios, nada más rápidamente estamos hablando. La iglesia de Cristo que leímos ahí en Primera de Pedro, que acabamos de leer,
Escribió Pedro, dice que es necesario o es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Comienza por nosotros, por el pueblo de Dios. Dios está haciendo limpieza en su iglesia, en su pueblo. Hay juicio. Dice, si primero comienza por la casa, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo? Dice, si el justo con dificultad se salva, fíjense, el justo, o sea, somos justos, justificados por la sangre de Cristo, dice la palabra, tenemos paz para con Dios, ahí en Romanos 5:1, pero el hecho de que Jesús nos haya justificado, pues tiene que generar en nosotros pues el querer ser justos, porque dice la palabra, que seamos justos como nuestro Padre Celestial es justo. Que seamos santos, Jesús dijo, como nuestro Padre Celestial es santo. O sea, tenemos que esforzarnos. Sí, dice, pues si el justo con dificultad se salva, no nomás es hacer una oración y decir, sí, Jesús, o creer nada más en Dios y decir, bueno, sí, Señor, te creo, ¿verdad? Porque dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero no son salvos. Nosotros tenemos que creer y poner toda nuestra confianza para salvarnos. ¿Sí? Entonces hay juicio también en su pueblo, en la casa de Dios, en la iglesia hay juicio de Dios. Gloria a Dios. El mismo hombre, el ser humano, dice la palabra ahí en Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. O sea, al momento de la muerte viene el juicio de Dios. Aquí no hay ideas religiosas, ¿verdad? De que, pues después de muerto, pues se pueden hacer oraciones por los muertos y se van a salvar, ¿verdad? Porque se fueron, quién sabe a dónde, ¿no? A pagar sus culpas. No, dice la palabra claramente que después de la muerte del hombre, de la muerte física del hombre, porque el alma no muere, viene el juicio de Dios. Y una de dos, o sea, si no fuiste salvado por la sangre de Cristo, por haber puesto tu fe en el poder de la sangre salvadora de Jesucristo, pues te pierdes y serás juzgado conforme a tus obras. Y otro de los grandes juicios que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, pues es el juicio de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, de que él tiene sometido al mundo bajo su engaño, bajo su mentira. Ese es otro de los juicios que encontramos en la Biblia. Por hablar de varios juicios, para que vean, nada más quiero que veamos con esto que hay juicios de Dios, que la Biblia está llena de juicios de Dios. ¿Por qué está llena de juicios de Dios? Porque tenemos un Dios de justicia, un Dios justo. Miren, la palabra, el significado de la palabra juicio, esta palabra juicio, viene del griego crisis, la palabra crisis con K, así se escribe, crisis. De ahí puede venir también la palabra que conocemos, ¿verdad? En el castellano, crisis. Que significa pues que es una decisión a favor o en contra, es un juicio, es hacer justicia, es traer salvación o condenación, es un decreto judicial, ¿verdad? Cuando un juez dice, pues yo decreto que es culpable, que es inocente, bueno, ese es un juicio. Es presentarnos ante el juez o ser presentados ante un juez en un juicio. Eso significa la palabra juicio, que viene del griego crisis. Entonces, aquí nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite los juicios, verdad? Utilizando a veces hasta su misma creación, hasta los elementos de la tierra Dios utiliza para ejecutar sus juicios. ¿Por qué vienen los juicios de Dios? Bueno, ya hablamos del por qué, algunas razones, violencia, desobediencia, pecado en general. Vienen los juicios de Dios, alejarse del Dios vivo. Eso trae juicios. Entonces el hombre tiene que ver con los juicios de Dios también. El ser humano decidió un día
que fue tentado y engañado, decidió que era bueno apartarse de su Creador, desobedecer sus leyes, transgredir sus mandamientos. Dijo, pues vamos a hacer lo que a Dios le desagrada, lo que Dios nos dijo que no hiciéramos, eso vamos a hacer. Vamos a matar, vamos a robar, vamos a cambiar el uso natural del sexo, vamos a meternos con los animales, vamos a enviciarnos, vamos a drogarnos, vamos a alcoholizarnos, vamos a abortar millones de niños, vamos a matar niños en el vientre. O sea, el hombre decidió que el pecado llenara su vida, su corazón. Permitió al hombre que su corazón se llenara de orgullo, de vanidad, de arrogancia. Empezó a inventar dioses falsos. Un día Moisés bajó allá del monte, ¿verdad? Y traía las tablas de la ley, los mandamientos, y cómo encontró al pueblo de Israel. Lo encontró adorando ahí un becerro de oro. O sea, ni 40 días había estado allá arriba Moisés en la presencia de Dios, y bajando ya estaba el pueblo entregado a la idolatría, al pecado, permitiendo que el enemigo, ¿verdad?, entrara ahí a sus vidas y los engañara. El hombre, pues, se creó dioses falsos. El hombre se le hizo fácil decir, no, pues voy a guardar odios, rencores, voy a destruir la misma creación de Dios, los mismos ecosistemas. A Dios se le hizo fácil todo eso. ¿Y qué vino como consecuencia o qué viene como consecuencia? Vienen los juicios de Dios. Fíjense, aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué habrá venido recientemente un gran y grave juicio de devastación en la ciudad de Acapulco? Nosotros que vivimos aquí en México, ¿verdad?, que conocemos Acapulco, que sabemos que es un lugar hermoso de descanso, todo, de repente en Acapulco nada más bastaron 4 horas para que su encanto, para que su belleza quedaran hechas ruinas. 4 horas. Nada más 4 horas. Toda la infraestructura que fue construida alrededor de este hermoso lugar, de un paraíso creado por Dios, para que el hombre lo disfrute sanamente, con bendición. Todo lo construido durante 100 años, en 4 horas fue totalmente devastado por un huracán llamado Otis. Un huracán que no respetó nada, no respetó ni palapas, ni grandes hoteles, ni pequeños hoteles, ni hoteles de gran turismo, de 5 estrellas, de 3 estrellas, de 1 estrella, ¿verdad? No respetó nada. No respetó ni lanchas de humildes pescadores con los que salen a pescar todos los días, ni yates lujosos, ¿verdad?, de gente con dinero. El juicio cayó por igual para todos. No respetó ni ricos ni pobres. ¿Qué trajo este huracán? Este juicio de Dios, porque es un juicio de Dios. Trajo muerte, trajo miedo, trajo dolor, trajo desesperación, trajo hambre, trajo maldad también. Nosotros estuvimos ahí en Acapulco estos últimos días, fuimos a visitarlos, fuimos a llevarles ayuda. Nosotros que a veces vamos con la idea de descansar, de apartarnos un poquito, ¿verdad?, la rutina de la vida, pues que íbamos allá nada más a buscar un cierto descanso. Pues ahora fuimos a ayudar, fuimos a ver para qué podíamos servir, ¿verdad?, con base al corazón que Dios nos ha dado, al espíritu que hay en nosotros, que sabemos que dice, bueno, leímos ahí en Primera de Pedro, que el que sabe hacer el bien, pues que lo haga, que busquemos hacer el bien, dice la palabra. Y eso fuimos a buscar,
a ver a quién podíamos ayudar. Y bueno, encontramos eso, encontramos mucho dolor, mucho miedo, mucha hambre. La gente ahorita no tiene que comerse, tiene que formar para buscar un plato de comida. Gracias a Dios sí hay ayuda y hemos ido para ayudar, para hacer bendición allá. Y oímos muchos testimonios de mucha gente, sobre todo del pueblo de Dios, de aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Escuchamos testimonios grandes. Les repito, o sea, todos, hoteles de buenos, de malos, de cristianos, de no cristianos, todos destruidos, ¿sí? Pero escuchamos muchos testimonios de mucha gente que ha puesto su confianza en el Señor y de cómo Dios los guardó, aún a pesar, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, en el tiempo del juicio de Dios. Porque los juicios de Dios no vienen sin causa, siempre vienen con alguna causa. Como vimos ya varios de los juicios que leímos, vienen por alguna causa, por alguna razón. Pero ahí en medio también del dolor, de la desgracia, todo, entonces empezamos a oír los testimonios del amor de Dios, de la salvación de Dios, de cómo Dios guardó a muchos, tanto cristianos como no cristianos. Dios los guardó por su amor, por su misericordia. Sobre todo escuchamos a aquellos que han puesto su confianza en el Señor, que son parte de su pueblo, que ya son iglesia de Cristo, que han decidido, que un día decidieron acercarse a Dios, buscar a Dios, creer en el Evangelio. Dice, leíamos ahí en 1 Pedro 4, dice, ¿dónde quedarán aquellos que no han puesto su fe, su confianza en el Evangelio de Dios? Que no obedecen el Evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Dónde quedan? O sea, los juicios de Dios nos alcanzan en cualquier momento. ¿Sí? Pudimos llevar algo de ayuda, le dimos de comer a más de 100 personas, por la misericordia de Dios, les llevamos una palabra de consuelo, de amor, de esperanza, una oración, les llevamos, les hablamos del amor, de la compasión de Dios, les llevamos el consuelo de Dios, las buenas noticias, que son el Evangelio de Jesucristo, porque eso significa Evangelio, buenas noticias, a pesar de la desgracia, a pesar del juicio. Allá estuvimos, amén, y vimos, repito, mucho dolor, hay mucha desgracia, mucha basura, muchos muertos. Ahorita no, los pescadores no quieren salir a pescar porque, por varias razones, dice, pues hay muchos muertos allá abajo, no es bueno como alimento ahorita el pescado, también por respeto a esos muertos que no los han podido sacar, pues no están comiendo ni pescado por ese juicio que vino sobre este lugar. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Y que entonces qué? ¿Vendrán más juicios de Dios? Pues claro que vendrán más juicios de Dios, porque al hombre se le ha hecho fácil alejarse de Dios, no buscar al Dios creador, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que envió a su propio Hijo para salvarnos del pecado, de la maldad, de la desobediencia. Entonces, ¿vendrán más juicios de Dios? Claro que van a venir. Por eso he titulado esta enseñanza, ¿verdad? Los juicios de Dios cada día más cercanos, de acuerdo a la palabra de Dios, como dice la Escritura. Sí vienen más juicios de Dios, eso es lo tremendo. Dice la palabra, por ejemplo, en Apocalipsis 6, ahorita vamos a leerlo, Jesús va a permitir en el tiempo final, en los tiempos finales que ya estamos viviendo, pues que sean desatados 7 sellos. Y esos 7 sellos nada más desatarán 21 juicios, que se habla en la palabra de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, y habla de otros 7 juicios, que son los juicios de los truenos, que no se le permitió al apóstol Juan revelar
qué significaban esos juicios, pero de entrada pues ya son 21 juicios conocidos, revelados en la palabra de Dios, y 7 juicios no conocidos, que no fueron revelados al apóstol Juan por alguna razón. Dios no se los reveló. Entonces, ¿vienen más juicios de Dios? Claro que vienen más juicios de Dios. Jesús, al desatar el primer sello, dice que el anticristo, ¿verdad?, cuando surja el caballo blanco, será soltado el caballo con el jinete, que es el anticristo, vendrá una falsa paz, una paz engañosa, y comenzará con eso la semana 70, los 7 años de tribulación en el mundo, donde serán derramados esos 28 juicios, ¿sí?, ya revelados en la palabra de Dios. Aún para los juicios de Dios, Dios tiene un orden. Porque es un Dios de orden, hasta en orden va a permitir esos juicios que vengan sobre el hombre, y esos juicios ya están a la puerta, están muy cerca. Los 4 primeros sellos que Jesús, dice la palabra, desatará, darán el banderazo inicial para que los juicios de Dios vengan sobre la tierra. Ahorita estamos en un periodo, de acuerdo a la Escritura, que es el principio de dolores, pero cuando empiece estos juicios, cuando desaparezca la iglesia de Cristo en el arrebatamiento, dice que comenzarán esos juicios de Dios. Dios, Cristo mismo, que ganó la autoridad, le arrebató la autoridad que el diablo, Satanás, ex querubín caído, le había arrebatado al hombre. Vino Cristo y le retomó, le tomó esa autoridad, y ahora Él es el que dará las órdenes de lo que viene Jesús, porque Jesús ya viene pronto, y pronto Jesús regresará a gobernar nuevamente el mundo, pero antes tiene que venir un juicio. El juicio de Dios tiene que venir sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre todos aquellos que no hayan aceptado la salvación que es en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 6, 1, 2, vamos a leer. Ahí lo tienen en sus pantallas, dice: vi cuando el Cordero, que es Jesús, abrió uno de los sellos, o sea, el primero, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El único digno y merecedor de abrir el libro y desatar sus sellos, que en realidad son el inicio de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra, sobre sus moradores, sobre el diablo, sobre el dragón, sobre Satanás y sus demonios, es Jesucristo, quien en el libro del Apocalipsis fue revelado como Dios mismo. Se reveló como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como el que es, el que era y el que ha de venir, como el Todopoderoso. Jesús se reveló como el Shaddai mismo en el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis se nos dio la revelación de los juicios que vendrían en el tiempo final. Dios ya nos lo reveló. Entonces, de que vienen los juicios, vienen los juicios. A lo mejor Acapulco ahorita fue una probadita, pero hay juicios en muchos lugares en el mundo. Hay juicios de guerra en Ucrania, en el mismo pueblo de Dios, en Israel, en Gaza, en muchos lugares. Es terrible, hay muchos juicios y vendrán más juicios de Dios, se los puedo asegurar, en muchos lugares, pero lo más terrible es estos últimos 7 años donde se desatarán los últimos juicios de Dios antes de su regreso. Dice Juan 12:31, eso también lo podemos leer, dice: ahora Jesús está hablando, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Esos juicios que vienen al mundo serán para echar al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
el príncipe de la potestad del aire, es Satanás, un ex querubín caído, que se rebeló contra Dios y que tiene controlado al mundo, que tiene controlado los gobiernos del mundo, que controla la maldad en el mundo, la desobediencia al Creador. Él es el controlador de este mundo y que ya fue juzgado, dice la palabra. Ahora es el juicio de Dios sobre el príncipe de este mundo. ¿Para qué? Para ser echado fuera. Se le acabó el tiempo. Jesús le dio la oportunidad al enemigo durante 2000 años para que gobernara el mundo, pero para que en ese tiempo las personas que quisieran acercarse a Dios por medio de Jesucristo, del Salvador, pudieran salvarse. O sea, Dios ha levantado una iglesia durante 2000 años para ser libres de estos juicios que vienen al mundo. Jesús debe primero gobernar nuestras vidas. Amén. Y no será hasta que cuando terminen esos 7 años que Jesús regrese, amén, para regir y gobernar el mundo. Pero vienen 7 años de juicios, 7 años de juicios. Eso que nos quede bien claro. Los juicios de Dios están a la puerta. Entonces nadie se confíe no te confíes de que el juicio de Dios no te llegará un día, porque repito, o sea, el juicio del hombre llega a la muerte y es el juicio de Dios. O te salvaste o te perdiste. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Miren, los juicios de Dios son, por curioso que pudiera sonar o raro, los juicios de Dios son también para bendición. Dios permite sus juicios. ¿Para qué? Para que en el hombre haya arrepentimiento, haya salvación, para que entienda el hombre que sin Cristo, sin Dios, sin el Dios creador en su vida, está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces los juicios muchas veces vienen para que nosotros nos acerquemos al Creador. Hay mucha clase de juicios. Cuando sucedió el juicio del terremoto del 85, pues fuimos a ayudar también ahí a Tepito. Fue un juicio de Dios. Pero ese juicio pues para muchos se convirtió en bendición, porque mucha gente fue restaurada, mucha gente conoció a Cristo. Levantamos una iglesia allá en Tepito. Ahí conocí a mi esposa en Tepito. Tengo mis hijos, ¿verdad? El fruto de ese matrimonio, una nieta. Y pues, gloria a Dios, un juicio de Dios se convirtió en bendición. Entonces, esos juicios de Dios, lo que estás viendo de parte de Dios, de sus juicios, pueden convertirse en bendición para tu vida. ¿Cómo? Acércate a Jesús, acércate a Dios. Vives lejos, busca a Dios mientras puede ser hallado. Porque sus juicios tarde que temprano llegarán de muchas maneras. Ya dijimos, con la muerte, pues es un juicio de Dios, llega el juicio de Dios. Pero puede llegar un huracán, puede llegar un terremoto, puede llegar una guerra. Pregúntenle allá a nuestros amigos, hermanos que están sufriendo allá en Israel, en Gaza, en toda esa zona, en Ucrania, en muchos lugares, muchos están sufriendo juicios. Hay juicio y las cosas, repito, se pondrán cada día más difíciles. Jesús dijo ahí, por medio del apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de todos aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Acércate a Dios, obedece su palabra, conoce el Evangelio de salvación de Dios, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios. El peor pecado que tú puedes cometer en estos días es no
aceptar y no creer en la gracia salvadora de Jesús. Porque Jesús te puede perdonar cualquier pecado, pero tienes que aceptar su sangre, aceptar que Él murió por ti en la cruz del Calvario y permitirle que cambie y transforme tu vida. ¿Cuál será el fin de todos aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pues el ser juzgados sin la gracia salvadora de Cristo sobre sus vidas. Ir a la condenación eterna, a la separación de Dios, ya que Dios nos dio un alma que es eterna, pero esa alma tú decides dónde vivirás, si con Dios o en el infierno, separado de Dios. Repito, juicios son crisis, son decisiones a favor, una decisión a favor o en contra tuya. Pero tú decides, eso es lo tremendo, que tú decides. O sea, Dios ya te dio esa facultad de decidir. ¿Qué quieres? ¿El juicio de Dios sobre tu vida o la salvación de Dios sobre tu vida? ¿La condenación eterna o la salvación eterna por medio de Jesucristo? Tú recibes el decreto, tú aceptas o rechazas la salvación. Si la rechazas, pues hay condenación. El juicio de Dios es ser presentados un día ante el juez máximo, ante el Creador. Y ahí si no aceptas, si no entraste al arca que se llama Jesucristo, ¿verdad? Como entró Noé al arca, hoy el arca se llama Jesucristo, pues tendrás que pagar por todas tus transgresiones, por todas tus desobediencias, al no haber permitido que la sangre de Cristo limpiara tu vida, te salvara. Entonces, quiero que entendamos algo también. Las crisis, mientras no sean, que son juicios de Dios, esa palabra juicio es crisis, o sea, una crisis, o sea, imagínense, o sea, viene una crisis a tu vida, viene un juicio de Dios. Fue una crisis para muchos allá en Acapulco por los testimonios que escuché. Muchos estuvieron en crisis, veían cómo los árboles caían a uno y otro lado. Oí de unos cristianos que ellos decían que el Señor les decía que levantaran las manos. Cuando levantaban las manos, pues pasaban muchas, se tranquilizaba el huracán, el viento y todo, pero cuando bajaban las manos, pues el huracán volvía a tomar fuerza. Entonces ellos, con las manos levantadas al cielo, esperaron la misericordia del Señor y el Señor tuvo misericordia de ellos. Entonces, los juicios, las crisis son también iguales a oportunidades que Dios nos está dando. Es más, hasta nos enseñan, ¿verdad?, que las crisis son oportunidades. Dios nos da la oportunidad hoy, por medio de sus justos juicios, de arrepentirnos, de cambiar nuestra vana manera de vivir, de buscar a Dios, de ser diferentes, de dejar el pecado atrás, de buscar al Dios Padre de las misericordias, que un día nos dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, para salvarnos de los juicios que vienen más adelante y que ya están a la puerta, ya están tocando la puerta, los juicios de Dios. Solo diré para terminar, leeré una última escritura ahí en el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver allá en sus pantallas. Veamos la misericordia de Dios. Dice, venid, vengamos y volvámonos a Jehová, a Dios. Dice, porque Él arrebató y nos curará. O Él enjuició, o Él mandó, pónganle ahí lo que quieran. Él mandó un juicio, Él arrebató, pero dice, y Él se encargará de curarnos, y Él curará. Hirió, Dios nos hirió, Dios hiere a muchos en sus juicios, pero dice, y Él nos vendará. Y está hablando aquí del pueblo de Israel.
pero también es aplicable a cada uno de nosotros. Dice, y nos dará vida después de 2 días. Es una profecía para el pueblo de Israel. Nos dará vida después de 2 días. Jesús después de 2 días resucitó. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acuérdense, para Dios un día son como 1000 años, ¿verdad? Estamos ya cumpliendo 2 días, casi por cumplir 2000 años. Y ya Cristo dice, pronto regresará. Amén. Después de 2 días, dice, y en el tercer día Él nos resucitará. Él nos va a resucitar. Él se va a encargar de resucitar a los que hayamos puesto nuestra confianza en Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ven y vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jesús. Confía en Jesús. No te confíes de que los juicios no te llegarán, porque tarde que temprano te llegará. Nos llega el juicio de Dios, y el juicio de Dios comienza por su casa. Y qué bendición cuando los juicios de Dios, cuando Dios te llama la atención, ¿verdad? Para no destruirte. Está la historia, que me gusta mucho, la historia de Jonás. Dice que el Señor un día levantó al profeta Jonás, le dijo, ve a esa ciudad terrible, llena de maldad, o sea, la ciudad de Nínive, una ciudad llena de maldad, de muerte, de violencia, de iniquidad, de pecado. Y el Señor le dijo a Jonás, ve a esa ciudad y diles que en 40 días la voy a destruir. Bueno, como parte de la historia sabemos que Jonás no quiso al principio y bueno, pues a la buena o a la mala, pues tuvo que ir Jonás y empezó a predicar. Y para sorpresa de Jonás y de la historia misma, pues ese pueblo lleno de maldad se arrepintió de sus pecados en esa predicación y Dios salvó a esa generación de Nínive, no la destruyó. Se arrepintieron, oraron, ayunaron, hasta los animales pusieron a ayunar y Dios cambió de parecer. Y ese juicio que ya estaba decretado que iba a llegar a los 40 días, Dios no lo trajo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque cambiaron su forma de pensar, su forma de vivir. Le creyeron al profeta de Dios. Hoy es el día en que debemos de creerle a la palabra de Dios, a sus profetas, a los que te están diciendo, a los que te estamos diciendo, los juicios de Dios vienen, están cerca. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana ya puede ser demasiado tarde. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, mientras su juicio no ha llegado sobre tu vida. Y Dios tendrá grande misericordia para ti. Vuélvete a Jehová, acércate al Señor. Él arrebata, pero cura. Él hiere, pero venda. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero para terminar, pues, que hagamos una oración. Si Dios ha tocado tu corazón por este mensaje, si entendemos que los juicios de Dios vienen y vendrán tarde que temprano, porque Dios es un Dios de juicios, es un Dios justo, es un Dios de justicia, que tarde que temprano Él permitirá que los juicios lleguen a nuestra vida. Pero Él nos dio al Salvador, nos dio a su Hijo, a Jesús, para que esos juicios de Dios no lleguen, sino que por nuestra fe puesta en Jesús seamos salvos. Dios nos guarde aún en medio de sus juicios y Dios permita que seamos levantados de la muerte a la vida, que resucitemos, como escribió ahí el profeta Oseas. Él nos resucitará al tercer día y viviremos delante de Él. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias porque eres un Dios de amor, de bondad, pero eres fuego consumidor también, eres un Dios de juicios
y tú no tienes por inocente al culpable, Señor. Todos somos culpables, somos pecadores, pero por tu gracia salvadora, que es por medio de la sangre de Cristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, es que hemos recibido salvación. Recibimos la salvación por medio de Jesús. Llénanos de ti, Señor, llénanos, danos de tu Espíritu Santo. Andábamos en delitos y pecados, pero hoy tenemos a tu Santo Espíritu y pasamos de muerte a vida. Gracias, Señor, por tu salvación. A ti sea la honra y la gloria. No permitas, Señor, que seamos insensibles a tu obra de salvación, a tu misericordia, porque los juicios tarde que temprano llegarán y queremos estar listos, Señor, para cuando ellos lleguen. Gracias te damos, gracias que tus juicios comienzan por tu casa y aquí estamos, Señor, agradecidos por la salvación que tú has derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, y aquí nos estaremos viendo si el Señor no ha regresado antes. Que Dios los bendiga. Amén.